Gracias, Señor, por este momento. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por la oportunidad de poder estar contigo, Señor. Gracias por dejarnos acercarnos a ti con confianza, con seguridad. Gracias, Señor, porque tú eres el que te sabe glorificar, Señor, y tú eres el que sabe obrar conforme a tu voluntad, Señor. Esperamos que este momento sea un momento de bendición, de respuestas, y que tú seas el protagonista, Señor, porque si tú estás, entonces tú te vas a saber glorificar, Señor. Si tú estás, Señor, todas las cosas nos ayudan a bien, Señor. Si tú estás, Señor, podemos hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Ven, Espíritu Santo, y llénanos de tu amor, de tu gracia y de tu misericordia. Bendigo a cada mujer que ya se está conectando, cada varón que se está conectando, Señor. Que mientras los demás se conectan, nosotros vamos orando por todos ellos, Señor. Porque sabemos, Señor, que este es un tiempo de ministración, porque estamos en búsqueda de tu presencia. Y te pedimos que quites los obstáculos del camino para todos, los estorbos, los tropiezos. Quita, Señor, todo aquello que interfiere en hacer tu voluntad, Señor. Lo que queremos es que tú te agrades de nosotros, Señor. Más allá de la opinión y del concepto de los seres humanos, queremos que tú te agrades de nosotros, Jesús. Por eso perdónanos a todos y ayúdanos a hacerlo bien, con excelencia cada día. Ayúdanos a hacerlo con excelencia día a día, momento a momento, Señor. Ayúdanos a hacerlo con excelencia, Padre amado, Padre precioso. Ayúdanos, Señor, porque tú eres el que sabe más que nosotros, Señor. Tú eres el que conoce nuestro limpio entendimiento. Y tú eres el que sabe, Señor, guiarnos, dirigirnos, ayudarnos, orientarnos, avivarnos, Señor. Oh Espíritu Santo, queremos tu presencia, Señor. Tú nos has enseñado a estar a paz con todo el mundo, Señor. Y si te parece bien esta tarde, tú puedes hacerlo de nuevo, Señor. Conectarnos con el reino de los cielos y que la palabra halle cabida en cada corazón, Señor. En cada lugar, Señor. Que cambie tú la atmósfera, el ambiente, el territorio, Señor. Cámbialo. Cámbialo en el nombre de Jesús. Cámbialo, Padre hermoso. Cámbialo, Papito precioso, hermoso, lindo. Cámbialo, Señor. Cambia el ambiente, Señor. Yo bendigo, Señor, cada persona que se esfuerza para estar en estas predicaciones, en estos mensajes. Señor, yo te pido, Señor, que hagas cobertura sobre cada uno de ellos, sobre cada uno de nosotros. Que tú me des el privilegio de ser un instrumento correcto, que tú me des el privilegio de ser un instrumento precioso, un instrumento de paz, un instrumento para hacer tu voluntad agradable y perfecta. En el nombre de Jesús. Y glorifícate, Padre precioso, hermoso y maravilloso. Ayúdanos, Señor, a comprender que tú eres lo más importante, Señor. Ayúdanos a comprender que tú excedes a todo conocimiento, Señor. En el nombre de Jesús. Oh Espíritu Santo, bendice a los que nos rodean, Señor. Apaciónalos por tu presencia, apaciónalos por tu amor. Apaciónalos, Señor, en el nombre de Jesús. Apaciónalos, Señor, y enséñanos a comprender tu amor y tu fidelidad, Señor, en el nombre de Jesús. Y ayúdanos, Señor, a hacer conforme a tus estatutos, mandamientos y decretos.
y guíanos, Señor, por sendas de justicia, por amor de su nombre, Señor. Por amor a Jesucristo. Y Espíritu Santo, ven y sé, Señor, el protagonista de nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre precioso, Padre maravilloso. Ayúdanos a comprender, Señor, que tú eres el que nos guía toda la verdad. Jesucristo dijo que tú eres el que nos guía toda la verdad y nos enseña lo que habrá de venir, Señor. Tú eres el que ha dado la vida en la cruz, Jesús. Y lo hiciste pensando en nosotros. Y lo hiciste para nuestras victorias, para nuestros triunfos. Y lo hiciste para que nosotros fuéramos los mejores hijos e hijas de Dios. Lo hiciste porque habrá algo bueno en nosotros. El celo que tú has colocado en nosotros para que hagamos tu voluntad, Señor. El celo que tú has colocado en nuestro espíritu, Señor, para que hagamos conforme a tus estatutos, mandamientos y decretos. El celo que tú has colocado por nosotros, Señor, para que cada día, Señor, podamos dar un paso más a la perfección. Porque hacemos parte de los perfectos, pero estamos en perfeccionamiento, Señor. Hacemos parte de los santos, pero tu palabra dice que el que es santo, santifíquese todavía, y el que es justo practique la justicia, Señor. Queremos que tú tomes el control, Espíritu Santo. Oh, Espíritu Santo, ven, Señor. Tú eres el que nos preparaste el camino a la eternidad. Y pase lo que pase, Señor, nuestro amor por ti cada día será mucho más intrínseco, mucho más real, mucho más inamovible, Señor. Nuestro amor por ti, Señor, cada día será más real. Porque nos amaste primero, Señor. Porque nos amaste primero y nos amaste sin condiciones. Tú nos amaste sin condiciones. Ahora nosotros te buscamos queriendo hacer tu voluntad. Oh, mi amado mío. Oh, mi precioso Señor. Oh, mi Rey de gloria, Dios de majestad. Oh, Espíritu Santo. Viniste a quedarte con tus hijos y tus hijas, con la iglesia, para enseñarnos todas las cosas y lo que habrá de venir, para que nadie nos engañe. Tú eres la persona que no nos dejas engañar, Señor. Tú eres la persona que no nos dejas desviar ni a la derecha ni a la izquierda. Ningún hijo de Dios lo podría lograr si tú no estás. Ningún hijo de Dios e hija de Dios lo lograría si tú no estás ahí para ayudarnos, Señor. El ser humano se puede equivocar, pero tú nunca te vas a equivocar, Señor. Espíritu Santo, tú nunca te vas a equivocar, porque tú eres el que nos enseña bien del Padre y bien de Jesucristo y bien de ti mismo. Oh Señor, ayúdanos a comprender los misterios de los que nos habló Jesucristo, de los asuntos encubiertos, Señor, de lo que habla la palabra de Dios, de los tesoros guardados, de los enigmas, de las cosas ocultas que no conocemos, de todas aquellas cosas que están en oculto, pero tú las quieres sacar a flote y colocarlas en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a ser entendibles con la palabra. Por favor. Cada día te queremos amar más. Que tu Espíritu Santo abra puertas que estaban cerradas para cada uno de nosotros. Cada mujer que está allá, cada varón que está allá, cada invitado, Señor, cada persona que lo está haciendo por primera vez, tócalo por el poder del Espíritu Santo. Y que Jesucristo aparezca deshaciendo las obras del enemigo. Que haya sanidad,
que haya liberación, Espíritu Santo. Porque así como Jesucristo nos envió, así lo hacemos. Jesucristo nos dijo, id, resucitad muertos, limpiad leprosos, echad fuera demonios, de gracia recibiste y dad de gracias. Y aquí estamos, Señor, con lo que tú nos has dado, Señor, con las armas que tú nos has dado, acá estamos, Señor. Moviendo montañas, destruyendo fortalezas, derribando argumentos y castigando toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios a través de cada mensaje por este medio, Señor, en el nombre de Jesús. Por eso nos colocamos en tus manos, creyendo, Señor, que tú tienes el control de este mensaje y de esta predicación. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Dios les bendiga. Para mí es un privilegio volver a estar al frente de ustedes. Sean bienvenidos y por favor dispongan sus corazones, dispongamos nuestros corazones para dejar que el Señor nos enseñe en esta tarde lo que necesitamos aprender, lo que necesitamos hacer para aprender nuevos principios, nuevas estrategias para movernos en el mundo espiritual y en el mundo natural. Así que, mujer, te felicito por ser una hambrienta por la presencia de Dios. Varón, te felicito por ser un hambriento por la presencia del Señor. Mi hermana, mi hermano, bienvenido en el nombre de Jesús, porque yo sé que Dios tiene cosas grandes para cada uno de nosotros. A los amigos que han sido invitados también a ver estos mensajes, estas predicaciones, también les damos una cordial bienvenida. A todos los que puedan relacionarse con este mensaje, que podamos entenderlo, que podamos prestarle atención a la voz del Espíritu Santo, porque Él es el que tiene grandes cosas para cada uno de nosotros. Vamos a hablar en esta tarde haciendo lo que el Espíritu Santo diga. Eso es lo que vamos a hablar en esta tarde, y que sea el Señor dirigiéndonos poderosamente a través de su palabra. Así que vayamos a Hechos capítulos 2, versículo 37 al 39. Dice así: todos los que oyeron estas palabras se pusieron muy tristes y preocupados. Entonces les preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: amigos israelitas, ¿y qué debemos hacer? Pedro les contestó: pídanle perdón a Dios, vuelvan a obedecerlo y dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesucristo. Así Dios los perdonará y les dará el Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que nuestro Dios quiera salvar en otras partes del mundo. Y está hablando de la promesa del Espíritu Santo. Esta disertación del apóstol Pedro es la primera disertación que se hace después del derramamiento del Espíritu Santo, y les estaba haciendo caer en cuenta a todos los judíos y a todos los que estaban ahí reunidos que habían matado a Jesús de una manera injusta, pero que aunque lo habían matado y era necesario que Jesucristo muriera, también era necesario que Él resucitara de los muertos, para que no solo en Israel, sino en todo el mundo se predicara esta palabra. Desde entonces se comenzó a predicar el evangelio a todos los demás seres humanos. Y esa obra es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que viene y nos usa a nosotros para predicar la palabra del Señor. Ya no estaba Jesucristo. Jesucristo ya estaba ausente porque Él se había ido para estar con Dios en el cielo. Ahora era el Espíritu Santo que estaba con los apóstoles. Ahora era el tercer personaje de la Trinidad que estaba con los apóstoles. Ahora era el Espíritu Santo que estaba en cada uno de ellos, guiándoles, dirigiéndoles. Y entonces el apóstol Pedro da una palabra impresionante a todos los concurrentes. Y ellos dijeron, bueno, entonces, ¿qué debemos hacer? Y y Pedro les dice, pues, arrepiéntanse y déjense bautizar y recibirán el regalo de la persona del Espíritu Santo. Ese día se convirtieron 3,000 personas, fue la primera conversión
en masas o en multitudes que hubo. 3,000 personas se convirtieron ese día. Lo que yo quiero enfatizar en este momento es, cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, los seres humanos van a creer. Cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, se nos revela la verdad. Somos inspirados para predicar la palabra del Señor y también somos inspirados para recibir la palabra de Dios. Somos inspirados para hacer conforme a la voluntad de Dios y somos inspirados para obedecer a Dios y practicar su palabra, haciéndolo con excelencia. Solo el Espíritu Santo es el que nos puede enseñar exactamente principios para agradar a Dios con excelencia. Yo tengo que ser consciente que el que me ha traído hasta acá para predicar el Evangelio durante estos más de 15 años ha sido la persona del Espíritu Santo. Y hoy quisiera predicar el Evangelio más que nunca. Y donde voy, yo enseño la palabra del Señor. A mí me dan una oportunidad, yo predico la palabra del Señor. Y ando inspirado todos los días para Él. Y todos los días me dejo guiar por el Espíritu Santo. Porque todo lo que hagamos nosotros en nuestras emociones, entonces va a resultar vano, porque las personas no van a creer. Y bueno, aunque nosotros anunciemos la palabra del Señor y algunos no crean, el Espíritu Santo se encargará de convencerlos. Porque ciertamente queremos que nadie se pierda y todos procedan a un arrepentimiento. Bueno, Romanos capítulo 5, versículo 5 dice lo siguiente. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, nosotros somos de los que todos los días tenemos una esperanza frente a Dios. Todos los días tenemos esa esperanza de ser mejores. Tenemos esa esperanza de ser una iglesia unida, de ser una iglesia avivada, de ser una iglesia no solo motivada, porque la motivación es pasajera, es momentánea, pero el avivamiento es continuo y eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Que el avivamiento todos los días, cada día sea más fuerte en nosotros. Que nosotros dejemos que el Espíritu de Dios nos guíe, que nos dirija, que nos oriente. Se van a presentar obstáculos en el camino, pero necesitamos pasar esos obstáculos. Necesitamos ser más sinceros con Dios, con los seres humanos y con nosotros mismos. Entre más haya sinceridad, pues entonces nosotros vamos a tener más victorias. Acá dice la esperanza no avergüenza y cada uno de nosotros tenemos una esperanza. Y creo que lo mínimo que nosotros tenemos de esperanza en nuestro corazón es agradarle a Dios de la manera que Él quiere. Él lo que quiere es hijos e hijas que nunca se avergüencen de hacer como Él quiere. Para eso nos dejó la palabra escrita. Y para eso dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu de Dios que nos fue dado. Y vamos a ir más adelante entendiendo que el Espíritu de Dios le fue dado a todos los hijos de Dios. Pero ojo, los hijos de Dios disfrutan al Espíritu Santo cuando hay obediencia. Cuando no hay obediencia no podemos disfrutar al Espíritu Santo. La mayoría de hijos de Dios no disfrutan al Espíritu Santo porque son desobedientes. No lo disfrutan. Viven una vida amargados. Les pasa a las de Israel en el desierto. Viven quejándose, murmurando, criticando, juzgando y echándole la culpa a los demás de lo que les pasa. Pero alguien que es guiado y acompañado por el Espíritu Santo, alguien que disfruta el Espíritu Santo, no se amarga. Puede ser radical como cristiano, pero no se amarga. Puede ser radical como cristiano, pero siempre busca agradar a Dios. Porque hay personas tan rodeadas de personas, de otras personas, hay mujeres y hombres tan rodeados de otras personas que tienen solo su corazón, se sienten aburridos, solos, se sienten minimizados y rebajados, porque el ser humano no llena la soledad del corazón. El ser humano no es el que llena la soledad de una mujer o un hombre, sea chico o grande. Es el Espíritu Santo. El salmista dice,
vana es la ayuda del hombre. Si tú creías en algún momento o todavía crees que el Espíritu de Dios, que los seres humanos son los que te traen paz al corazón, porque te dan un consejo, porque están ahí, déjame decirte que estás muy equivocada o muy equivocado. Es el Espíritu Santo que trae paz al corazón y trae alegría al corazón y nos enseña a negarnos a nosotros mismos y nos da la capacidad de ser más que vencedores y nos da la capacidad de avanzar en medio de las situaciones y circunstancias. En medio de todas las cosas que estén pasando, el Espíritu de Dios ya sabe lo que tenemos que hacer y Él nos aconseja de la manera correcta para hacerlo. El profeta Jeremías dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y ahí lo que quiere decir es, maldito el hombre que se apoya del hombre para vivir. Maldito el hombre. Maldito el ser humano que se apoya del hombre para seguir continuando en esta vida. Porque el ser humano no trajo a ningún ser humano a esta tierra. El mismo ser humano no trajo a otro a esta tierra. El que trajo al ser humano a esta tierra se llama Dios. Fue el único que tuvo la capacidad de pensarnos, de diseñarnos, de hablar primero de nosotros, de formarnos y de traernos a la vida. Nos pensó, nos diseñó, nos habló, nos formó y nos trajo a la vida. Eso hizo el Señor. Así que el único que nos puede ayudar se llama el Espíritu Santo. Por eso Jesucristo dijo, el Espíritu de Dios está con vosotros y estará con vosotros para siempre. Que los seres humanos allá afuera, los que no tienen a Dios en su corazón, o bueno, los que no tienen temor de Dios ni tienen a Cristo en su corazón, ellos, como no ven al Espíritu Santo, pues no les interesa lo que piense el Espíritu Santo. Pero como yo sé que el Espíritu Santo está con nosotros y estará con nosotros para siempre, a mí lo que más me interesa es lo que diga el Espíritu Santo. Es lo que piensa el Espíritu de Dios. Porque Él siempre nos va a llevar a su palabra. El Espíritu Santo siempre va a estar conectado con la palabra, porque Él es el autor de la Biblia. Los seres humanos escribieron la Biblia, pero es inspiración del Espíritu Santo. Los seres humanos indagaron acerca de lo que está escrito en esta palabra, pero fue el Espíritu Santo que los inspiró. Y si el Espíritu de Dios nos inspira, y si el Espíritu de Dios nos guía, y si el Espíritu Santo nos conecta con la palabra, nunca, jamás viviremos engañados. Jamás vamos a estar distraídos. Jamás nos vamos a confundir. Yo veo muchos de los que me rodean distraídos, confundidos, pensando en otra cosa, haciendo lo que los demás hacen publicaciones en las redes lo mismo que lo hacen los demás, hacen parte del montón. Y se les olvidó que nosotros fuimos hechos para estar por cabeza y no por cola, arriba y no debajo. Tú puedes publicar cosas cristianas y cosas de Dios, pero si no es inspiración del Espíritu Santo, es como si no estuvieras publicando nada. Si tú no hablas por guianza del Espíritu Santo, es como si no sucediera nada. Mas, sin embargo, Dios hará algo con su palabra. Pero la mayoría de personas somos la copia de otro. Nos gusta hacer lo que los demás hacen. Y eso no va a ayudar a nadie, mis hermanos. Mujeres, varones, eso no va a ayudar a nadie. Eso no edifica. Lo que edifica es la palabra guiada por el Señor. El Espíritu de Dios es el autor de la palabra del Señor y si el Espíritu Santo nos acompaña y si alguien es acompañado por el Espíritu Santo, a esa persona vale la pena prestarle atención. Porque esa persona no se está inventando lo que dice. Esa persona está conectada con el reino de los cielos. Esa persona está conectada con los mensajes del reino. Jesucristo dijo que el Espíritu de Dios no hablaría por su propia cuenta, sino que hablaría lo que oyera cerca del Padre. Lo que oyera de Jesucristo, porque el Espíritu Santo viene a hablar, viene a traer el mensaje que oye de Jesucristo. Y yo procuro al máximo dejar que el Espíritu Santo sea el que nos guíe. Al máximo. Hay personas que no entendemos esto. Hay personas que lo vemos como algo aburrido.
¿Por qué? Porque no lo conocemos. ¿En cuántos momentos nos encontramos con personas que dicen, yo entiendo lo que tú me dices, mas sin embargo no hace nada? Y cuando yo entiendo algo, yo practico lo que entiendo. Entonces lo que le quiere decir la persona cuando dice, yo entiendo, lo que está tratando de decir es, no, es que yo quiero evadir lo que tú me estás diciendo porque no me gusta. Porque cuando uno entiende algo, lo practica. Cuando uno entiende algo, lo hace. Cuando uno entiende algo, hace lo que está entendiendo. Y si no, no entendió nada. Ok, entonces, Romanos capítulo 12, versículo 21 dice lo siguiente. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. En todo esto que se ha estado propagando, se está propagando y se va a propagar a nivel mundial, de que se le está preparando la plataforma al anticristo, porque antes que venga el anticristo se manifestará la apostasía, y ahí detrás de la apostasía viene el anticristo. La apostasía es personas que dejan de creer en Dios, que aunque hayan creído en Dios, dejan de creer en Dios, y entonces le están preparando la manifestación al anticristo. Los momentos donde el anticristo se va a manifestar. Pero acá dice, no seas vencido de lo malo. Vence, sino vence con el bien el mal. Si tú eres una mujer atrevida, un hombre atrevido, no sigues siendo parte del montón solamente. Si tú eres una mujer y un hombre atrevido, sales de la monotonía y entonces comienzas a vencer el mal con el bien. Renuncias al mal. El mal, por delicioso que sea, va a tener un final desastroso. Y el bien, por difícil que sea, tiene un futuro glorioso. No sé si me lo estás entendiendo en esta tarde. El mal, por delicioso que sea, va a traer tristeza, va a traer fracaso, va a traer pérdida. El bien, por difícil que sea, o que parezca difícil, va a traer momentos de gloria, momentos de victoria, momentos de manifestación del reino de los cielos. A mí me encanta hablar de todo esto. A mí me fascina hablar de todo esto. ¿Por qué? Porque vemos la escena de Jesucristo y la palabra de Dios nos enseña que poder salía de él. Fuego salía del Señor Jesucristo, porque el Espíritu de Dios estaba con él. Era llevado por el Espíritu Santo. Eso lo dice el escritor a Marcos. Eso lo dice también el escritor a Mateo, que fue el mismo Mateo. Él dice eso, que fue llevado por el Espíritu al desierto. Y Marcos dice que fue traído por el Espíritu a la ciudad. Maravilloso. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo llevaba a Jesucristo y lo traía. Por eso el Espíritu Santo nos enseña a movernos en las esferas espirituales y en las naturales. Aquí en lo natural, a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno. Pero en el mundo espiritual hay un sistema, y es el sistema de Dios, donde Dios nos ha colocado todo en nuestras manos para que le agrademos a Él. Pero hay otro sistema, que es el sistema diabólico, el sistema de las tinieblas, el sistema de Satanás, que nos hace creer que en este mundo se pueden hacer las cosas de cualquier manera y así está bien. Pero no es así. Por eso cuando ignoramos el mundo espiritual, hacemos cualquier cosa en el mundo natural. Le vuelvo a reiterar. Cuando nosotros ignoramos el mundo espiritual, hacemos cualquier cosa en el mundo natural. Para hacer las cosas que le agradan a Dios en este mundo natural, necesitamos conocer las cosas espirituales en el mundo espiritual, así como Jesucristo se movía en el mundo espiritual, en la esfera espiritual. Y por eso era que Satanás no podía resistir a Jesús. En otra ocasión nos enseña la palabra del Señor ahí en los evangelios, que el Espíritu de Dios estaba sobre Jesús para sanar. Lo puntualizaba. El Señor también nos enseña, el mismo Jesús dice que Juan el Bautista era antorcha que ardía. Es decir, andaba con el Espíritu Santo y él ardía en el fuego del Espíritu y muchos se quisieron gozar en su luz. Y hay personas que
se gozan con la manifestación del Espíritu Santo, pero no buscan la manifestación del Espíritu de Dios en sus vidas. Por eso cuando nosotros nos acostumbramos a hacer lo que el Espíritu de Dios diga, entonces el concepto o la opinión de los seres humanos pasa a un segundo lugar, a un segundo plano. Porque el Espíritu de Dios es el que sabe la verdad. El Espíritu de Dios es el que nos va a llevar a las mayores victorias que nosotros necesitamos. He venido en esta tarde a darte un mensaje para que tú entiendas que el papel del Espíritu Santo en medio de la iglesia cristiana es el más importante para todo aquel que quiere ser santo para Dios. Porque Él es el que nos santifica. Jesucristo lo recomendó una y otra vez. Jesucristo nos lo aconsejó una y otra vez, la manifestación del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Hablaba hace unos días atrás, podemos tener información, podemos tener conocimiento, pero si el Espíritu de Dios no está, no tenemos nada. Podemos tener conocimiento y podemos tener información, pero si el Espíritu de Dios no es el que está ahí, no tenemos nada. Los escribas, los fariseos, los doctores de la ley, los maestros, ellos también sabían Biblia. Ellos también se sabían la ley, pero no la practicaban, porque no se dejaban guiar por el Espíritu Santo. Por eso hablar de Dios no es suficiente. Hablar de la palabra de Dios y saber versículos no es suficiente. Necesitamos dejarnos guiar por la persona del Espíritu Santo. Por eso cuando Jesús dice, niéguese a sí mismo, toma tu cruz y sígame. ¿Qué está diciendo? De aquí en adelante, cuando tú te dejes guiar por la persona de Dios, por la persona del Espíritu Santo, ya no eres tú, es el Espíritu Santo en ti. Es el Espíritu de Dios enseñándote, guiándote, defendiendo tu causa, defendiendo tu familia, defendiendo las áreas de tu vida y defendiéndote en todo lo que tú hagas y tú emprendas. Y por eso todo te va a salir bien. La palabra del Señor en nuestro corazón, acompañados con la persona del Espíritu Santo, hace que nosotros seamos hijos de Dios únicos. Hace que nosotros seamos hijos de Dios originales. Por eso, este estilo de vida de los salvos y de los hijos de Dios no es una religión más. No es una creencia más. No es una secta más. No, es una persona y se llama Jesucristo. ¿Y quién nos enseña a conocer a Jesucristo? El Espíritu Santo. Por eso nosotros estamos siguiendo el modelo de una persona y se llama Jesucristo. Él es el único camino, la verdad y la vida. Él es el único que conoce a dónde debemos ir. Cuando sabemos esto, es porque el Espíritu Santo nos está guiando, nos está dirigiendo, nos está orientando. Nosotros solo somos instrumentos de bendición. Nosotros somos mensajeros del reino de los cielos, pero el Espíritu Santo es el que sabe la verdad. No hay ningún ser humano que sabe la verdad. No son las más de 3,000 o 5,000 creencias que hay a nivel mundial. No, es el Espíritu de Dios que sabe la verdad. Y el Espíritu Santo, enseñándonos a usar la palabra de Dios como está escrita, agradando a Dios antes que agradar a los hombres. Hechos capítulo 5, versículos 17 al 29 dice lo siguiente. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id y puestos en pie en el templo y anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él,
y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fueran traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Así que desde que existe la iglesia cristiana, desde que existe el evangelio después de la resurrección de Jesucristo, el Espíritu Santo ha sido testigo de todo lo que ha pasado en estos más de 1987 años de la iglesia cristiana. Él es el testigo número uno. Ahí lo dice el apóstol Pedro, que el Espíritu Santo es testigo. Él es el que ha estado ayudando a la iglesia durante todo este tiempo. ¿Por qué la iglesia no va a desaparecer, la iglesia cristiana? Porque el Espíritu Santo no lo va a permitir, y Él es Dios con nosotros. ¿Por qué la Biblia no ha desaparecido? Porque es un libro inspirado por el Espíritu Santo, y Él está en esta tierra, en medio de los seres humanos. Por eso han querido extinguir la Biblia, pero nunca lo lograron, no lo logran ni lo lograrán. Porque es el manual de la vida. Porque ahí está escrita la palabra de Dios para que los seres humanos hagan lo que está escrito ahí. No se trata de un dogma solamente. No se trata de una religión, de una simple creencia. No se trata de un loco que trata de explicar algo. Se trata de la palabra de Dios. Se trata del Espíritu Santo, que nos usa a nosotros para enseñar la verdad. Pero al igual que al apóstol Juan y al apóstol Pedro y a los apóstoles o líderes del entonces, cuando comenzó la iglesia, siempre al transcurrir la historia de la iglesia cristiana, han sido perseguidos los que predican la palabra de Dios. Ha sido perseguida la iglesia. No han querido dejar predicar el evangelio de una u otra manera algunos personajes que se han dejado influenciar por Satanás. Pero son hallados luchando contra Dios y no contra los seres humanos que usamos la palabra de Dios. O bueno, somos usados para predicar la palabra del Señor. El Señor nos va a seguir usando. El Señor va a seguir estableciendo la iglesia a nivel mundial. Porque antes de que existieran los seres humanos, existe nuestro papá, el dueño de la iglesia. Existe Jesucristo, el que murió en la cruz, el Hijo de Dios. Existe antes que los seres humanos que son rebeldes y soberbios a nivel mundial y que quieren desaparecer a la iglesia y que quiere que nosotros no prediquemos el evangelio. Y ahorita están usando este virus y esta pandemia a nivel mundial para no dejar abrir las iglesias. Pero se van a equivocar. ¿Quién va a detener a Dios? ¿Quién va a detener a Jesucristo si ni la tumba lo pudo detener, ni la muerte lo pudo detener, ni el diablo lo pudo resistir? Nadie va a detener a la iglesia cristiana. Vamos a volver a estar en los templos con los niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Vamos a estar allá en el nombre de Jesús.
Ninguno se va a quedar en nuestras casas. En el nombre de Jesús. Dios nos ayudará a obedecer a nuestras autoridades. Pero si nuestras autoridades en algún momento van en contra de lo que dice la palabra de Dios, no le vamos a obedecer. Si en algún momento nuestros gobernantes van en contra de lo que dice la palabra de Dios, no le vamos a obedecer. Porque es necesario obedecer a Dios antes que a los seres humanos. Así que nosotros ya estamos claros en lo que queremos de aquí en adelante. Nosotros estamos claros en que nos vamos a dejar guiar por el Espíritu Santo y no por los seres humanos. Obedeceremos de acuerdo a lo que el Señor diga que debemos obedecer según la palabra de Dios. Pero nosotros buscaremos de Dios porque los lugares donde nos congregamos, el Señor los ha establecido porque eso existe en la palabra del Señor. Acá los apóstoles también iban al templo. Jesucristo también iba al templo. En la antigüedad, el pueblo de Dios se congregaba en los templos. Y no es solamente porque nosotros seamos el templo del Espíritu Santo. También debemos congregarnos en un lugar. Porque Salmo 133 dice, qué bueno es ver los hermanos juntos y en armonía. No dice divididos, dice unidos y en armonía. Y está hablando de congregarnos en los lugares donde Dios ha establecido los auditorios, o Dios nos ha dado el privilegio de tener lugares para congregarnos. Eso nadie lo va a detener. Eso nadie lo va a estorbar. Eso nadie lo va a poder obstaculizar. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. El Espíritu de Dios es testigo de lo que está pasando. Y si Dios permitió esto, y si Dios permitió que estas cosas estén sucediendo, y si Dios está permitiendo que a nivel mundial esté pasando esto, Dios no va a permitir que los seres humanos vayan hasta cierto punto. Y de ahí en adelante, la iglesia continúa. Y la iglesia se seguirá congregando. Y volverá a haber adoración en los templos. Y volverá a haber alabanza en los templos. Y volveremos a predicar en los templos. Y volverá a haber ministración en los templos. Y volveremos a estar unidos en los templos. En el nombre de Jesús. Porque Dios es el que está con nosotros. Y más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. A Pedro y a Juan también lo echaron a la cárcel y le prohibieron que predicaran el evangelio y le prohibieron que predicara la palabra del Señor. Pero el Señor mismo envió ángeles para que los sacaran de las cárceles. Y ellos salieron de las cárceles sin abrir ninguna puerta. Las puertas de la cárcel siguieron con su seguridad, pero ellos estaban afuera. Porque cuando somos guiados por el Espíritu Santo, nadie nos estorba. Nadie nos obstaculiza. Si el diablo no pudo con Jesucristo, no podrá con la iglesia cristiana. Si el diablo no pudo hacer que Jesucristo quedara en esa tumba y la muerte lo retuviera, a la iglesia cristiana tampoco nos van a retener. No nos van a detener. Porque en la iglesia cristiana está el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es el que sana todo virus. No para que las personas se queden encuevadas en sus lugares. Es el Espíritu de Dios que trae sanidad por causa de lo que Jesucristo hizo en la cruz. Y el Espíritu de Dios se va a seguir glorificando en la iglesia. Se va a seguir glorificando en los hijos de Dios e hijas de Dios. Que sabemos que necesitamos seguir creyendo en Dios y no en lo que nos infunde el ser humano, en el temor y el miedo y la angustia. Eso no viene de Dios, eso viene del enemigo. Pero Dios se va a seguir glorificando en medio de nosotros. Nadie nos va a detener porque vamos a obedecer lo que diga el Señor. Lo que diga la palabra del Señor, eso haremos. El Espíritu de Dios es testigo de lo que estoy diciendo. Dios es testigo de lo que estamos hablando. Por ahí habrá quien se siente miedoso. No falta el Hijo de Dios que dice, eso es mejor no congregarnos. No falta por ahí el líder que dice, es mejor no congregarnos. Pues déjeme decirle que nosotros no vamos a tener miedo. En el nombre de Jesús. No vamos a tener miedo. Y no porque lo hayan dicho otros pastores, es porque lo dice la palabra de Dios. No vamos a tener miedo. Y el Señor nos va a ayudar para lograrlo. Porque si el enemigo usa a los seres humanos para cerrar una puerta, Dios nos abrirá 10 puertas. 10 puertas Dios le abrirá a la iglesia.
en todas las naciones, no solo en esta nación, en el nombre de Jesús. Pero Dios nos dará la victoria. Y los que quieren dejarse usar por el diablo para querer detener a la iglesia, para que no siga haciendo sanidades, milagros, prodigios, señales, maravillas, no lo van a lograr, porque se van a hallar luchando con Dios, peleando con Dios, y el que pelea con Dios pierde. Y el que pelea con Dios pierde, porque nosotros fuimos traídos a esta tierra por el mismo Dios, y el que pelea con su creador pierde. Y el que pelea con el que hizo el universo pierde. Por eso debemos levantarnos con autoridad para hacer lo que el Espíritu de Dios diga, no lo que los seres humanos digan por ahí. Dios nos ayudará a cumplir con lo que podamos cumplir, pero lo que es de la palabra del Señor lo colocaremos en práctica, aunque a la gente no le guste. Y seguiremos predicando el Evangelio. Y seguiremos predicando la palabra del Señor hasta que el Señor nos dé vida. La seguiremos predicando así, como está escrito acá. No andamos huyéndole a ninguna pandemia ni a ningún virus. No estamos huyéndole, porque eso viene del mismo diablo. Sean seres humanos que lo hayan propagado o se hayan equivocado para que se expandiera este virus a nivel mundial. Pero eso viene del mismo diablo. Es una estrategia satánica, diabólica. Y quizás hay seres humanos en puestos de autoridad y en el gobierno a nivel mundial que quiera detener a la iglesia para usar este virus para que se cierren lugares. Pero como les dije ahorita, el diablo quiere cerrarnos una puerta y el Señor nos abre 10. Y por eso siempre Satanás será ridiculizado, será avergonzado. Pero Dios nos dará las estrategias para seguir ganando más almas de las que habíamos ganado hasta aquí. Porque ahora nos volveremos 1000, 3000, 10,000 veces más de lo que somos hoy. Porque Satanás no se va a llevar todas las almas para el infierno. Satanás no se va a llevar todos los seres humanos para el infierno. Porque sería en vano entonces la muerte de Jesús. Satanás no se va a seguir llevando todos los seres humanos para la condenación. No, se equivocó. Porque más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Satanás es una pobre criatura que un día no era, llegó a la existencia, se rebeló con Dios y fue echado de la gracia de donde el Señor lo colocó. Y hoy por hoy anda engañando al mundo. Y el que se deje engañar por el diablo también pierde con Dios. Y el que se deje engañar por Satanás también pierde con Dios. Por eso mi Jesús vino a estar en condiciones humanas, en condición de ser humano. Murió en la cruz del Calvario y nos dijo y nos mostró que todos los seres humanos que obedezcan la palabra, que todos los seres humanos que se dejen guiar por el Espíritu Santo, que todos los seres humanos que le crean a la palabra, que todos los seres humanos que le crean al que murió en la cruz, nunca, jamás serán derrotados, jamás serán fracasados, jamás van a perder. Porque el que intenten cerrar los lugares donde nosotros nos congregamos, mis hermanos, es querer cerrarnos la boca para que no sigamos predicando. Porque después, entonces lo intentarán por los medios de comunicación para que nosotros no sigamos predicando. Pero qué pena, pero todavía no estamos en la tribulación ni en la gran tribulación. En el nombre de Jesús. Porque nosotros no fuimos llamados para ser hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos hijos de ira, pero ahora no lo somos. Ahora somos hijos de Dios. Y no somos cobardes. Y predico esta palabra hoy diciéndole que yo obedeceré a lo que diga el Espíritu Santo. Y le diré en este momento que obedeceremos lo que diga la palabra de Dios. Porque es el libro que nos rige en el nombre de Jesús. Y todo lo que está en las constituciones, en este país y en las naciones de la tierra, que están basados en la palabra de Dios, lo obedeceremos. Y lo que está en la constitución, que no está en la palabra de Dios y que no es de Dios, nunca lo obedeceremos. Jamás lo obedeceremos. Porque son mandamientos de hombres. Y nosotros no estamos bajo los mandamientos de los seres humanos. Estamos bajo las órdenes del reino de los cielos. Es más, acá está establecido en este libro la palabra del Señor, que un día este cielo dejará de existir y esta tierra dejará de existir. Es decir, un día los orgullosos, prepotentes, aquellos que quieren
adueñarse del mundo y quieren mandarle a Dios y darle órdenes a Dios o de sencillamente anularlo y decir que Dios no existe, esos un día dejarán de existir. Ellos un día no estarán, ya no estarán en este planeta Tierra. Un día, esas mujeres y hombres que se mofan de Dios, que se burlan de Dios, que se burlan de la iglesia cristiana, que se burlan de los predicadores, que se burlan de la palabra de Dios, que la queman en los lugares públicos, un día no estarán, ya no estarán en esta tierra. Un día ya no estarán. Un día ya no estarán en esta tierra. El Señor se va a glorificar en nuestras vidas y nos ayudará a llegar hasta el final. El Señor nos ayudará a llegar hasta el final. El Señor nos ayudará y el Señor cumplirá su propósito. Ahorita estaremos orando por las peticiones. Pero el Señor se va a glorificar de una manera poderosa. Yo he venido a darles este mensaje hoy porque necesitamos dejar la cobardía a un lado. El Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Sí, es verdad, muchas veces nos hemos equivocado y hemos votado por las personas incorrectas. Los cristianos hemos votado por personas incorrectas para que estén en eminencia. Y después de que están en eminencia, le quieren hacer daño a la iglesia. Es verdad, nos hemos equivocado. Lo hemos hecho mal y le pedimos perdón a Dios por eso. Porque muchos nos hemos equivocado dando nuestros votos de una manera incorrecta en las naciones de la tierra por personas que después le van a hacer daño a la iglesia y le van a hacer daño a la imagen y semejanza de Dios. Pero nosotros nos vamos a mantener en la palabra del Señor por encima de lo que diga el ser humano. Así que ese es un momento para que el Espíritu de Dios esté con nosotros. Satanás se levantó como un río, pero el Espíritu de Dios levantará bandera contra él. En el nombre de Jesús. Quiero que te pongas de acuerdo en esta tarde para orar conmigo. Y yo quiero que oremos por nuestra ciudad, por Bogotá, para que el Señor gobierne esta ciudad. Porque sobre un alto gobierna uno más alto. Y sobre ese alto gobierna otro más alto y otro más alto gobierna sobre él. Y se llama Dios. Solo dice Eclesiastés. Así que el que gobierna esta ciudad se llama Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo son los que gobiernan esta ciudad. Y a ellos le obedeceremos. Y obedeceremos a nuestras autoridades de acuerdo a lo que está en la palabra de Dios. Pero cuando se salgan de la palabra de Dios, no le vamos a obedecer. En el nombre de Jesús. Vamos a orar por nuestra ciudad. Vamos a orar por nuestro país Colombia. Vamos a orar por los 10 países de América Latina, de Sudamérica. Y por los 65 países de América Latina. Vamos a orar. Vamos a orar. Porque hay muchos que necesitan de Dios. Quizás muchos han hablado mal porque son ignorantes a la verdad. Muchos han hablado mal porque nunca han leído la palabra del Señor. Nunca han estado guiados por el Espíritu Santo. Pero ¿qué tal si en este momento le pedimos al Señor que tenga misericordia en nuestras naciones? Y de Europa también, de Asia, de África y de Oceanía, de los más de 210 países del mundo. Hay muchos que ya han sido opacados a nivel mundial. Pastores, siervos de Dios que han sido opacados a nivel mundial y les cerraron las iglesias. Hay otros que ya tuvieron que entregar sus templos porque no tuvieron cómo pagar los arriendos. Hay otros que tuvieron que renunciar al ministerio porque no aguantaron el voltaje. Hoy no estoy para criticar a nadie, solo para orar para que Dios nos ayude, para que ninguno de estos soldados vuelvan a renunciar al evangelio, a la palabra del Señor. Y no al evangelio, porque de pronto seguirán siendo hijos de Dios. No, que no renuncien a ser siervos de Dios, a ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores o maestros. A orar por ellos porque necesitamos que los soldados no diserten en la guerra, porque necesitamos más predicadores a nivel mundial. Y Dios va a levantar a los que son, y los que son se mantendrán. Yo quiero que se pongan de acuerdo conmigo para orar. Y también quiero orar por cada petición que estás colocando ahí. Quiero orar por cada petición de tu casa, de tu familia. Porque detrás de una situación y una circunstancia
Está Dios queriendo glorificarse ahí, pero también está el diablo queriendo destruir. También está el diablo queriendo opacarnos. También está el diablo queriendo infundirnos miedo, temor, angustia. Pero Jesucristo resucitó. Él vive. Él vive para siempre por los siglos de los siglos. El Espíritu de Dios está con nosotros. Y así como lo logró con Jesús, lo va a lograr contigo y conmigo. Y tendremos autoridad para hablar sin que nos tiemble la boca para seguirlo diciendo. En el nombre de Jesús. Ponte de acuerdo conmigo, porque quiero orar por las naciones de la tierra. Quiero orar por nuestra ciudad y nuestras ciudades en Colombia. Y por nuestras zonas donde estamos acá en Bogotá. Vamos a orar. Vamos a orar por el mundo entero. Vamos a orar. Pero vamos a orar también por nuestras peticiones personales, porque quizás hay alguien que necesita restauración en su hogar y el diablo ha querido destruir ese hogar. Algún esposo, alguna esposa que necesita que Dios actúe ahí. Alguna mujer que necesita que Dios actúe ahí. Pero que Dios se glorifique en esta tarde, porque Dios va a seguir despertando el espíritu de los predicadores, el espíritu de los siervos de Dios. Y si como decía hace un rato, Jesucristo hizo milagros, maravillas, señales, sanidades, liberaciones, cuando estuvo como ser humano en esta tierra, ¿cuánto más después de resucitado? Él sigue haciendo cosas tremendas, poderosas, sobrenaturales. Y hoy hay victoria para ti. Hay victoria para tu casa, hay victoria para tu lugar, hay victoria para la iglesia, hay victoria para los ministerios, hay victoria para los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros en esta nación y a nivel mundial. En el nombre de Jesús. Cierra tus ojos ahí, vamos a orar. Querido Dios y Padre Celestial, en esta hora, Señor, me pongo de acuerdo con cada persona, cada mujer y hombre que me está viendo, Señor. Cada hombre y mujer que tiene coraje para continuar. Que no sea achicopalado ni amedrentado por lo que pasó ni con lo que va a pasar. Que ha creído en lo que Dios dice. Y que se ha unido con el Espíritu Santo para ser testiga o testigo del poder de Dios y testigos de lo que Jesucristo hizo antes, en y después de la cruz. Para seguir anunciando las buenas nuevas. Oro por cada mujer que me está viendo, por cada varón. Para que tú le despiertes ese corazón de autoridad y de señorío. En el nombre de Jesús. Despierta, Señor, el corazón de tu pueblo. Quita la cobardía de mujeres y hombres que estamos buscando de Dios y que queremos hacer lo que dice Dios y no lo que dicen los seres humanos. En el nombre de Jesús. 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 Oramos por nuestra zona acá en Bogotá y nuestros barrios. Oramos por Bogotá. Oramos por las ciudades de Colombia. Porque sobre nuestros gobernantes gobierna Dios. Para que les dé sabiduría, para que lo hagan bien. En el nombre de Jesús. Para que les quite ese pensamiento de querer estorbar a la iglesia cristiana. Para seguir predicando el evangelio. En el nombre de Jesús. Padre, oro por mi nación. Para que le dé sabiduría a nuestros gobernantes en las ramas del poder, en el ejecutivo, legislativo y judicial, para que por favor, Señor, esta nación esté bajo el poder del Espíritu Santo y que Jehová reprenda al diablo aquí en Colombia y que Jehová reprenda al diablo en nuestra nación, en el Palacio de Nariño, en el Capitolio Nacional, en el Palacio de Justicia, en el Palacio del Líbano acá en Bogotá, que Jehová reprenda al diablo ahí, en esos lugares y en todas las ramas del poder, en el nombre de Jesús. Y también en los países de Sudamérica y de toda América Latina y de todos los 5 continentes y los más de 210 países del mundo. Reprende al diablo donde quiere detener a la iglesia. Reprende al enemigo, reprende a los principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad, porque nuestra lucha no es contra los seres humanos, es contra el diablo, es contra el enemigo que se levantó, mas como un río el Espíritu de Dios ya está levantando bandera contra él. En el nombre de Jesús, y Jesucristo aparece para deshacer las obras del diablo. Señor, y trae sanidad a tu pueblo.
Trae sanidad a esa mujer que me está viendo. Trae restauración familiar. Trae restauración en ese hogar. Trae restauración en esa casa, en esa empresa, Padre. Pasa a los hijos de Dios a tener mentalidad de dueños, a trabajar poco y ganar mucho. En el nombre de Jesús, a que no sean esclavos del sistema, no sean esclavos del mundo, no sean esclavos de los demás seres humanos, que no sean esclavos del dinero, que no sean esclavos de una empresa, que no sean esclavos de una situación o circunstancia. En el nombre de Jesús, Padre, y que este mensaje sea llevado a todo el mundo. Que este mensaje llegue a la mayoría, Señor. Que este mensaje llegue a chicos y grandes para que no se acobarden. Que este mensaje llegue a los jardines, colegios, universidades. Que este mensaje llegue a todos lados en el nombre de Jesús. Porque, Señor, si el Espíritu de Dios está con nosotros y es nuestro testigo, número 1, Jesucristo actuará. Porque Él es nuestro abogado, nuestro juez, nuestro intermediario, nuestro defensor, en el nombre de Jesús. Y ayúdanos como iglesia cristiana a ser obedientes a nuestras autoridades, haciéndolo conforme a la palabra de Dios, no conforme dice el ser humano. Ayúdanos a cumplir, Señor, lo que dice la palabra de Dios, y ayúdanos a obedecer conforme tú nos enseñas en tu palabra, en el nombre de Jesús. Y muchas gracias por este momento. Levantamos nuevos decretos a favor de la iglesia, edictos, sentencias, legalidades, derechos legales, y declaramos la victoria sobre toda la iglesia cristiana en Colombia, en América Latina, Europa, Asia, África y Oceanía. Declaramos la victoria sobre cada uno de nosotros, y que el Espíritu de Dios, con poder y con autoridad, nos defienda. Señor, levanta fortalezas alrededor de la iglesia cristiana, alrededor de nosotros, alrededor del pueblo de Dios. Levanta, Señor. Levanta, papito Dios, fortalezas como las fortalezas que habían alrededor de Job cuando el enemigo quiso venir a atacarlo. Levanta fortalezas que el enemigo no pueda derribar. Levántalas a favor de esa mujer. Levántalas a favor de ese varón. Levanta fortalezas a favor de ese niño, adolescente, joven y adulto que ha sido maltratado por el otro ser humano y que ha sido esclavizado por el pecado y que ha sido esclavizado por los demonios y que ha sido esclavizado por espíritus inmundos o por una enfermedad o por un dolor o por una angustia, por un tormento. Papito Dios, actúa ahí, Señor, y danos la victoria. Levanta a esa mujer, Señor. Este momento, Señor, de quebrantarnos delante de ti. No le lloramos a las situaciones y circunstancias, porque un día nos hemos cansado de hacerlo. Ahora, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, nos quebrantamos ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y te decimos, Señor, Espíritu Santo, ven y actúa en nosotros. Ven y danos las victorias, ven y danos las bendiciones. En el nombre de Jesús, llévanos de poder en poder y de gloria en gloria, Dios mío. Ven, Señor, actúa, papito hermoso, actúa en esa mujer, actúa en ese hombre, Señor. Derrama tu gloria, derrama tu poder, Señor. Que no sea solo con palabras, sino con poder, papito hermoso. Rompe cadenas ahí, ligaduras, ataduras, pudre yugo, rompe prisiones para esa mujer que se siente en un callejón sin salida, que se siente en una cárcel espiritual. Por favor, actúa, Padre, rompe esas maldiciones, Padre. Quite esa carga del hombro y esos yugos de la cerviz, y los yugos se pudrirán a causa de la unción, en el nombre de Jesús. Y Espíritu de Dios, ven y respáldanos, Señor. Ven y respáldanos, Espíritu Santo. Levanta las manos caídas y las rodillas paralizadas, Señor. Mira a esa mujer que ha llorado estos días por algo que le pasó. Mira a ese hombre que ha llorado estos días por lo que está pasando. Levántalo, Señor. Enséñale a creer en Dios, porque con Dios todo es posible, Señor. Enséñale a creer a ese hombre. Enséñale a creer a esa mujer. Enséñale a creer en el nombre de Jesús, que tú eres poderoso en batalla, que tú estás con nosotros como poderoso gigante, que Jehová pelea por nosotros y nosotros estaremos tranquilos, Señor.
y veremos el fruto de nuestras aflicciones. Y veremos el fruto, Señor, de los momentos difíciles. Y veremos las cosechas de todas las dificultades que hemos vivido. En el nombre de Jesús, Padre. Y veremos la gloria de Dios por tantos momentos circunstanciales que hemos pasado. Por las lágrimas que hemos derramado por algún momento crucial o trascendental. En el nombre de Jesús. Y que donde estemos y donde vayamos y donde lleguen estos mensajes, Padre, que Jehová reprenda al diablo en el nombre de Jesús, que quiera torcer el mensaje, que quiera torcer la verdad, que quiera dar otra interpretación incorrecta. Repréndelo, Señor, aquel que contradice la verdad. Repréndelo en el nombre de Jesús. Repréndelo por el poder del Espíritu Santo. Reprende a todo hijo del diablo, Señor, que se quiera levantar en contra del conocimiento de Dios. Repréndelo, Señor, y haz algo grande en medio de tu pueblo. Y dales entendimiento a todos para que aprendan bien la palabra de Dios como tú lo dices, Señor. Y muchas gracias por esta hora. Y muchas gracias por tu presencia, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de predicar el Evangelio como tú lo dices, Señor. Sin inventarnos nada. Fundamentados en lo que Jesucristo trajo a la tierra y en lo que los apóstoles de Jesús predicaron, sin inventarnos nada, ni buscar favoritismos en el nombre de Jesús. Oh Espíritu Santo, gracias. Gracias por esta hora, Señor. Gracias por esa sanidad de esa mujer. Gracias por esa sanidad de ese hombre. Gracias por esa restauración. Gracias por enjugar toda lágrima, Señor. Gracias por quitar las cargas. Gracias por podrir los yugos, Señor. Gracias, Señor, por sorprendernos con el bien. Y gracias porque toda la honra y la gloria son para Dios. Y muchas gracias. Y ayúdanos a ser prudentes, sabios e inteligentes, pero a no callarnos para decir lo que dice la palabra del Señor y no callarnos para decir la verdad. Porque si nosotros nos callamos, las piedras van a hablar. Y nosotros vamos a hablar porque no queremos que las piedras nos reemplacen. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor, por este momento y gracias por contestar nuestras peticiones. Gracias por las peticiones que ya has contestado, que estás contestando y que vas a contestar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, sé que tú has colocado peticiones ahí. Hemos orado por ellas, estamos orando por ellas y vamos a orar por ellas. Bueno, y aquí he declarado la palabra porque en esta tarde Dios ya hizo algo y va a hacer algo. Que Dios me les bendiga abundantemente. Que la gracia del Señor Jesucristo y la comunión con el Espíritu Santo esté con todos ustedes y que el amor del Padre nos una más en el Espíritu para que cada día seamos una familia unida y ganándolo todo en el mundo espiritual y en el mundo natural. Bueno, que Dios me les bendiga abundantemente. Una feliz tarde.